Es la 1, mediodía en Canarias. El doctor Fernando Simón acaba de explicar que la mayor parte de nuevos casos de coronavirus de las últimas horas son de profesionales sanitarios. Analiza el director del Centro de Coordinación de Emergencias los datos del día en el que ha habido un descenso en el número de nuevos fallecidos. Simón ha destacado además que todos los tipos de mascarillas son eficaces, pero ha reconocido que no hay motivo para recomendar de modo generalizado el uso de las FFP2 frente a las quirúrgicas. Amplía Teresa Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, a no ser que vayan a ser usadas por personas vulnerables. Lo ideal para la población general son las mascarillas higiénicas o las quirúrgicas porque son más cómodas de llevar y además son más baratas. Cualquiera de ellas, ha dicho Simón, protegen más que las viseras de vinilo. Probablemente no son el mecanismo más perfecto para reducir los riesgos de que una persona infecte a otros, probablemente tampoco son el mecanismo más perfecto para que una persona no se infecte, pero sí que es cierto que de alguna forma reducen los riesgos. Una mascarilla reduce, una visera reduce menos, pero puede ayudar. Por cierto, que también nos ha explicado que si tenemos en cuenta los datos del estudio de seroprevalencia, según el cual algo más de 2 millones de personas han pasado la enfermedad, la letalidad por coronavirus en nuestro país desciende hasta el 1%. Gracias, Teresa. El Partido Popular pone en duda la necesidad de poner en cuarentena a los extranjeros que llegan a nuestro país, medida que se ha puesto en marcha ya desde hoy. Este partido pide en un comunicado, por ejemplo, que se habiliten corredores turísticos entre zonas menos afectadas por la pandemia. Amplía Carolina Gómez. El Partido Popular cree que esa medida puede provocar una fuga de turistas a otros destinos, como Portugal, Grecia o Italia, y plantea otras medidas que a su juicio serían más eficientes y que ayudarían al sector, como hacer test a los turistas que lleguen a España o establecer corredores seguros entre zonas turísticas libres de coronavirus. Los populares creen que el Gobierno acabará rectificando esta medida, piden que se dé a conocer la identidad de los expertos que la han recomendado y además reclaman la comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Turismo. La Organización de Consumidores y Usuarios pide al Gobierno que intervenga los precios de la cesta de la compra, como ha pasado con los de las mascarillas, al detectar subidas de hasta el 10% en frutas u hortalizas. Informa Javier Ruiz. La subida en la cesta de la compra está llevando a los consumidores a pedir la intervención del Gobierno. Legumbres y hortalizas han subido un 10% en un solo mes, la pizza un 4%. Así que, portavoz de Facua, Rubén Sánchez, dice: el Gobierno no debe de obviar la posibilidad de intervenir precios en aquellos sectores donde considere que se está cometiendo un abuso hacia los consumidores. Se ha hecho ya con funerarias, servicios de telecomunicaciones, mascarillas y geles, pero ahora toca la cesta de la compra. No solo es la alimentación se suma a productos como la ropa de bebé, que ha subido un 16%, o el calzado de niño, un 8,5%. Los consumidores dicen ha de ser vigilante el Gobierno. Más allá del coronavirus, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la sentencia por los abusos a menores en instituciones de los maristas. Se mantiene, por tanto, la condena a 21 años y medio de cárcel para el profesor principal acusado en este caso. Barcelona, Andrea Villoria. El tribunal ha confirmado de forma unánime la sentencia de pederastia por el caso de los maristas contra Joaquín Benítez, profesor en este colegio desde finales de los 90 hasta 2011. El tribunal relata que durante esos años Benítez abusó de forma continuada de al menos 4 alumnos de 13 y 14 años, de primero y segundo de la ESO, y lo hizo con el mismo modus operandi calculado y reconocido por el propio acusado. Tras las clases los llevaba a su despacho, donde les daba masajes, les hacía tocamientos, masturbaciones e incluso llegó a obligar a uno de ellos a penetrarle. Ahora, 13 años después de los hechos, las defensas pedirán su entrada inmediata en prisión. La sentencia avala también una indemnización de 120.000 euros para las víctimas por los daños morales ocasionados. Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Noticia que avanza la cadena SER. Novedades en cuanto al caso Oikos, que es el proceso de investigación judicial contra amaños en el fútbol español, en donde varios clubes y jugadores de primera y segunda división están siendo investigados. Cuéntanos, José Ignacio Tornadijo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Según la transcripción literal a la que hemos tenido acceso de las conversaciones del teléfono particular del exfutbolista Carlos Aranda, ahora mismo las miradas se dirigirían al partido Getafe-Villarreal. Carlos Aranda habría hablado con un tal Esteban, al que le habría pedido que hablara con el futbolista del Getafe, Jorge Molina, con el que tiene buena amistad, y parece, según estas conversaciones, que Jorge Molina le habría confirmado al tal Esteban que los jugadores del Villarreal, 7 jugadores, recibirían 2 millones por perder su partido frente al Getafe. Jorge Molina, al que también se le podría haber dado dinero según Aranda, no quiso saber nada más, pero eso sí, confirma al tal Esteban
que los 7 jugadores del Villarreal recibirían 2 millones. Esto aleja completamente las miradas también de ese partido Valladolid-Valencia del que tanto se habló y sobre todo de Borja, que llegó a ser retenido pero que no aparece para nada en estas conversaciones. Importante noticia que avanza la SER en el fútbol español, como importante es la reunión que en estos momentos tiene lugar en la Liga de Fútbol Profesional con el presidente de la Liga, Javier Tebas, explicando a los equipos la reducción de las fechas de concentración de los jugadores, las normas para que todos tengan los mismos entrenamientos antes de competir y el presupuesto solicitado a Renfe sobre los denominados Aves Charter, en el que viajarán muchos equipos. Por cierto, la Liga entra en la realización de los segundos test de COVID a cada jugador al llegarse a la segunda semana de entrenamientos. Hoy, por ejemplo, lo pasa la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. E importantes declaraciones del primer positivo del baloncesto europeo. El jugador del Real Madrid, Trey Tompkins, ha dicho que es imposible garantizar la seguridad a todos, que se deben hacer test. Se está hablando de aislarnos en un hotel, añade. Eso significa hacer test a todos los que trabajan allí. ACB está intentando jugar, pero ¿cómo podemos hablar de jugar al baloncesto si los niños no pueden salir a la calle ni ir al colegio? Son declaraciones a Hoop Tales en las que el jugador del Real Madrid ha coincidido con varios jugadores de la Euroliga. Gracias, Paco Jo. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14.